Muy bien, buenas tardes. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Tal vez. Bueno, supongo que sí. Ya, antes de comenzar entonces con, bueno, todos son míos, entonces con los 7 que están aquí presentes vamos a definir la fecha de su proyecto. Un rato. Ya, ahora sí. Entonces, para la fecha de presentación de su segundo proyecto, correspondiente a altimetría y secciones transversales, hoy ya definimos la fecha. A ver. Esto va a tener que ser en diciembre. Ya, muy bien. Los temas que vamos a ver son desde el punto número 1 de perfil longitudinal hasta el punto número 4 que corresponden a curvas verticales. La parte de altimetría. Para la siguiente parte de secciones transversales, corresponde a secciones transversales y cálculos de volúmenes, el punto número 6 y el punto número 5 y el punto número 6. Entonces podríamos dividirlo en dos clases. La clase de hoy va a ser algo pesada, entonces no hay otra manera, ya hemos perdido una. La primera clase y secciones transversales con cálculo de volúmenes para una segunda clase. Muy bien, viendo las fechas que nos tocarían, entonces con viernes 11, hoy ya estaríamos viendo del punto número 1 al punto número 4. El viernes 18, sección del punto número 5 hasta el punto número 6, secciones transversales y cálculo de volúmenes. Esta siguiente puede ser libre. La fecha tentativa para su proyecto tendría que ser por diciembre, el 2 de diciembre. Si no estoy mal, su segundo parcial es el 9 de diciembre. Si alguien me confirma, por favor. Aunque por mensaje. Sí, el 9 lo dijo. Está bien. De acuerdo, entonces, como su parcial es el 9, podríamos ponerlo. No se puede. Podríamos asignar la fecha de entrega del proyecto para el 2 de diciembre. La clase de hoy y la del siguiente viernes estuviéramos concluyendo. De la semana del 25 podría ser libre. Y, bueno, tendrían 2 semanas para el avance hasta culminar su proyecto. Ahora les pregunto, ¿les parece correcto o lo podemos cambiar? Como fecha de presentación para la segunda parte de su proyecto el 2 de diciembre, ¿les parece o ampliamos un poco más? ¿Qué dicen? Lo primero que vamos a hacer hoy. De acuerdo, entonces queda como la fecha. ¿Unos días más atrás no se puede o ese es el límite? Más atrás, el 25 entonces, o más adelante. Más adelante, perdón. Más adelante, vamos. Ya, a ver. Sí, esta parte va a ser mucho más complicada ya que la sección de transversales va a ser para todo, bueno, una sección del emplazamiento que ya se lo irá diciendo. Sí. 18 terminamos, el 25 estamos libres, 2 están libres. Esta fecha enteramente para su examen. Hay una cosa, como su examen es el viernes, posiblemente para la siguiente. ¿Cuándo es su final? Si me confirman eso más, por favor. Es que tiene que ser antes del final también. Tal vez el 20. Su final, a lo que me anoté, es sí, el 14 de diciembre. Sí. Su segundo parcial es el 9. Bueno, sí. No sé si pueden colaborar los demás compañeros, pero yo escuché el 9. El día de... Segundo parcial. Ayer dijo eso.
proyectos, como me da tiempo para revisar incluso el fin de semana, y como su examen es el 14, ya puedo enviar las notas al ingeniero el lunes 12 de diciembre, más o menos, para que salgan sus notas en la web, si creo que le gusta ponerlo, así que ahí estarán. O una lista que lo ponga. Y como el miércoles es su final, quedaría igual. Listo, en eso quedamos entonces. No va a ser para un viernes y dándole un poco más de tiempo, para un martes 6. Ya, esto lo vamos a acordar. Y una semana más no se podrá. De igual manera, la presentación del proyecto valdrá sobre 100%, no habrá tareas de avances. Como fecha ya definida para la presentación de la segunda parte de su proyecto, tiene 6 sesiones transversales. El lugar por confirmar todavía, aunque tal vez sea por aquí en Ciudad Azul, como lo habíamos hecho en el primero. Entonces, el punto número 1, que corresponde a un perfil longitudinal, y es como lo habían visto en topografía, ¿verdad? En las ordenadas, que van a ser las cotas, y en las abscisas, que serán las progresivas. Lo primero que debemos hacer es el perfil longitudinal y segundo rasante. Entonces, de acuerdo, ¿qué perfil longitudinal voy a hacer? El perfil longitudinal del terreno natural, que será llamado también como cota negra. Ya. Así que lo puedo escribir del terreno natural. Creo que va mejor esto. También conocido como la cota de acuerdo, y como puede verse, algo así más o menos. No es totalmente lineal, como un ejemplo simplemente, donde comienza la progresiva que cada cuánto en su primer proyecto les pedí cotas menores cada 25. Cada 25, también puede ser como las cotas menores. Entonces, cada 25 harán una interpolación de curva de nivel en curva de nivel con la finalidad de obtener la cota de este punto a su respectiva progresiva. Cada 25, entonces la siguiente será kilómetro 0 más 0,25. Mediante una interpolación, entonces determinan nuevamente la cota en la que se encuentra aquel punto. Para cada uno. A ver, puedo pasar directamente al PDF. Esto, ¿no? Aquí está. Ingeniería de proyecto, cálculo de cotas, en este caso una de 30, para ustedes va a ser de cada 25 metros, correspondiente a sus cotas menores con las que han trabajado, progresivas menores con las que han trabajado. Para la cota de la progresiva kilómetro 0 más 0,0, 4.571, del punto A, que corresponde al punto origen. Siguiente, la cota de punto kilómetro 0 más 0,30, una curva de nivel de referencia, más o menos la distancia a la que la distancia vertical, calculada mediante una interpolación. Entonces, suman eso, tienen una cota de 4.574.5. Y creo que aquí se puede entrar a la próxima kilómetro 0 más 0,0. Cota del punto. A ver, que corresponde a esa misma curva de nivel. Las propiedades de la curva. Y aquí está. La elevación está en 4.540. Progresiva y la elevación del punto en 4.540. Para el siguiente punto, en este caso sí está a 25 metros. Se encuentra entre esta curva de nivel, la 4.540 y la 4.545. A ver si podemos ver eso. 4.545. Sí, disculpe, antes que continúe. ¿Está grabando por si acaso su clase? Sí, lo puse a grabar, a ver. Sí, llevamos 2 minutos. Ya, gracias. Está bien, sí, gracias. Entonces, y recordando de las interpolaciones, entre curva de nivel y curva de nivel es de 5 metros. Entonces acá anoto como 5 metros. Pero yo solamente necesito la distancia hasta este punto, que corresponde al eje. Entonces, ¿cuánto puede ser eso? Aquí distancia que lo hemos denominado como y. Muy mal. Parece como si fuera la distancia de esos dos puntos. Como texto,
en amarillo. Distancia de 5 metros de curva de nivel en curva de nivel. Muy bien. Medimos esa distancia en el plano en el que ustedes tienen, el que han hecho a mano. ¿Cuánto sería? Por decirles algo así como 2.4 centímetros más o menos, ¿verdad? Entonces 2.4 centímetros por una regla de 3 equivale a una equidistancia de 5 metros. Y esta siguiente, que podría ser 0.9, algo así. Ya, digamos 0.9 centímetros medidos de papel. 0.9 centímetros con una incógnita x. Entonces, una vez habiendo determinado la distancia en x, en metros, ¿cuánto era? ¿Y de dónde hemos medido? A esta cota, que era la 4.540, sí. 4.540. Yo tengo que ver la cota en ese punto, ¿cierto? Sucesivamente hasta llegar al punto destino. Entonces se han hecho todas esas interpolaciones hasta llegar al punto destino, punto B. Punto B con la cota 4.500,08. ¿De acuerdo? Este va a ser el cálculo anexo que tengan para el punto número 1 del perfil longitudinal. La siguiente clase tal vez sea presencial, no sé. Ya les voy a avisar. Entonces, ese cálculo tendrían que tenerlo en ese primer punto. Perfil longitudinal del terreno natural. Muy bien, con un cálculo anexo de las interpolaciones que han hecho a nivel del eje cada 25 metros, como está en su proyecto de las cotas menores, incluyendo el punto origen y el punto destino. Pasando al siguiente punto de la rasante. Que también es conocido como la cota roja. Muy bien. Entonces aquí que se puede observar la cota negra o la cota de terreno natural, así tal cual. Una cosa. Las relaciones que se manejan. Recuerden esa relación 1 a 10 de 1 a 10 que teníamos. 1 en la vertical y a 10 en la horizontal. Que podría observarse como lo siguiente. Con las escalas permitidas, horizontalmente tengo una escala 1 a 1500, en la vertical será de 150. 2000, 200. 2500 en la horizontal, 250 en la vertical, esa relación de 1 a 10. Estas son las que se van a usar. Uno quiere hacer en una hoja horizontal 1 a 1000 y la vertical 1 a 100. Estas escalas son diferentes. Ya sé. Una cosa. Como corresponde hacerlo a mano ahora, este semestre, ya que es presencial totalmente, casi, aunque las clases no. El perfil longitudinal lo van a hacer en un pliego milimetrado, pliego de papel milimetrado, con las escalas que acá se muestran de esa relación de 1 a 10. Ya, muy bien, ahora continuando con la rasante. La rasante o cota roja es esta de acá y se va dibujando. Bueno, depende del criterio de cada uno de ustedes. En este caso, lo digo desde este punto, correspondiente al origen. Vamos a este punto de acá. Se encuentra la siguiente curva vertical. Entonces, a criterio de cada uno. Y con lo siguiente. Antes, esto que corresponde al punto de intersección vertical y 1. La siguiente al punto de intersección vertical 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo deben trazar esto? Primero comenzamos por lo siguiente. Y se van acordando y me dicen, ¿cuál es la pendiente mínima? ¿Y cuál es la pendiente máxima? Pendiente mínima para realizarlo. El ingeniero lo ha mencionado en clases, me imagino. Siempre lo hace. Pendiente mínima de circulación del agua también ha sido usado en sanitaria.
Y si se acuerdan cuánto era la pendiente mínima, 0.5%, ¿verdad? Manejamos lo mismo. Ningún trazo debe ser realizado con pendiente de 0, sino más bien mínimamente debe tener una pendiente de inclinación, ya sea positiva o negativa, en este caso va hacia abajo, a razón de menos 0.5%. Pendiente mínima y ya está. Pendiente máxima. A ver, esto sí se lo saben. ¿Cuál es la pendiente máxima con la que estamos diseñando este proyecto? La que hemos manejado en la abertura de compás. Y habíamos dicho que será una pendiente máxima del 7%, donde ninguna pendiente debería ser mayor a eso. Entonces, como máximo, bueno, en este caso, 7%. Entonces, tal que los trazos, ninguno sea menor a 0.5%. E incluso el ingeniero como un mínimo minimolum también lo toma como 0.35%. Con la condición de que esté muy bien nivelado. Pero usaremos esto de 0.5% y el 7% como máximo. ¿De acuerdo? Entonces ahora es un poco más claro cómo deben ser estos trazos. Que ninguna pendiente sea mayor al 7% ni menor al 0.5%. ¿Puedo verificar eso? Pendiente longitudinal hasta el punto de intersección 1, acá está, 4.96. Pendiente de entrada al punto de intersección y la pendiente de salida del punto de intersección, menos 2.36. Y acá está la otra pendiente de 4.55. Entonces se cumplió con aquel primer criterio. Ninguna pendiente ha sobrepasado en la pendiente máxima que habíamos especificado en un inicio de clases a su proyecto del 7%, cumplimos con esto. Y tampoco ninguna pendiente es por mucho inferior a la recomendada, que es de 0.5%. Entonces cumplimos con ambos. Siguiente. Altura en corte y con rojo. Y altura en terraplén. No, es un otro. Altura máxima en corte. 15 metros. Altura máxima en terraplén. Será así, se maneja el ingeniero Vera. Por lo tanto, una vez cumpliendo este criterio, bueno, conjuntamente cumpliendo este criterio, se debe seguir lo siguiente: que la altura máxima en corte no debe exceder a los 15 metros y la altura máxima en relleno no debe exceder a los 5 metros. ¿Muy bien? Ya, ambos. Y algo más. Los elementos de una curva horizontal no deben sobreponerse con los elementos de una curva vertical. Y igualmente, acá lo voy a meter. Al punto de intersección 1, comienza con la diferencia, que este es un principio de curva vertical, y este es el principio de tangente vertical. Muy bien, son ambos elementos. ¿Cuáles son los otros elementos de una curva horizontal? Para su proyecto se les ha pedido una curva simple, todo con curvas simples. Entonces, donde inicia y donde termina, los elementos no deben superponer. Entonces, el principio de una curva, llamemos horizontal, y el principio de tangente horizontal. Ninguno de estos elementos debe sobreponerse con alguno de estos, manteniendo una relación, como habíamos visto en su primer proyecto, de al menos unos 30 metros. No lo tengo acá. Ya acá lo tengo todo. Entre tangencia máxima en curvas verticales. Ya. Los elementos no deben sobreponerse, sino más bien debe verificarse una intertangencia entre una curva vertical y el elemento de curva horizontal, en este caso el principio de tangente y principio de curva vertical, que sea mayor o igual a 30 metros. Ya está, por ejemplo, a ver, principio de curva vertical, kilómetro 0,400 y progresiva, 400 y va hasta la 560. 400 y hasta la 560. 200, 300. Vamos a ver a 400 y va hasta la 560, más o menos por ahí, y
se verifican totalmente las interferencias, que son mayores o iguales a los 30 metros que habíamos planteado. Muy bien, eso es también lo que debe cumplir. Pendientes máximas, alturas y de corte y relleno máximas, y que los elementos de una curva horizontal no se sobrepongan con los elementos de una curva vertical. Muy bien, en función a eso, cada uno de ustedes va a trazar sus tangentes. Inicialmente como tangentes, tangente de entrada y tangente de salida respecto al punto de intersección vertical 1. La tangente de entrada tiene una pendiente determinada que será M, la pendiente de entrada, y N, la pendiente de salida, al punto de intersección vertical 1. Para el siguiente, punto de intersección vertical 2, en este caso, la tangente de entrada es este de acá. Comparten la misma, pero respecto a cada punto de intersección se entiende de forma diferente. M en este caso, y la pendiente de salida, N. Muy bien, acuérdense de esto. Y estuviera. Para la siguiente clase, entonces, vamos a pedir el cálculo de las interpolaciones, que grafiquen el perfil longitudinal milimetrado con las escalas que aquí les recomiendo. Más que decir, es unas escalas permitidas, unas escalas recomendadas. De la relación 1 a 10, horizontal 1500, vertical 150 y así sucesivamente. Pueden escoger la que mejor se adecue a su plano. Muy bien, entonces esto ya está. Hasta altura máxima en corte 15 metros y altura máxima en relleno de 5 metros. De las intertangencias ya hemos hablado. Y esto es del anterior semestre. Y ya está, esto lo vamos a ver en un momento. Entonces eso lo digo. Ya. Para la siguiente clase solo hasta el terreno natural. Si alguno ya puede estar haciendo sus rasantes, entonces sí, puede ser. Puede ser válido, siempre y cuando cumpla los 3 criterios que habíamos planteado. Y un extra y continuando con su proyecto, acá están. Estas que serán las bandas, o las guitarras que también los llaman. Una que corresponde a la progresiva, y son las mismas que tendrán en digital y en su plano hecho a mano. Las progresivas, kilómetro 0, 0, 0, kilómetro 0 más 0,50, kilómetro 0 más 100. Una guitarra para sus progresivas. Otra guitarra, otra banda, para la cota de terreno. Entonces, de la información que tienen bueno, en este caso 50, a 50, kilómetro 0 más 0,50. ¿Cuál es la cota de terreno natural? Cota de terreno, acá está. 4.544.54. Y eso por todos los puntos. Cota de la rasante. Esta era la cota de terreno natural, la cota de la rasante será esta de acá. Entonces se ve que es por debajo. Muy bien, en relación a los 4.544, 4.542, por debajo. Corte, 2.4, 4.1, ninguno debe sobrepasar a los 15 metros, verifican todo eso. Ya está, y sí cumple. En ningún momento se ha sobrepasado a los 15 metros. En terraplén, es lo mismo. Ninguna cota debe sobrepasar a los 5 metros. 3.2, 3.4, 3.6, 4.4, casi. 4.8 casi. Ya que estamos dentro del rango. 4.9. Ese sí estaba el límite. Entonces, como tal, tendrán unas 5 bandas. 3, 5. Una para las progresivas, otra para el terreno, para la cota de terreno o la cota subrasante, y otra para la cota de la rasante. Una para corte y terminando con una de terraplén. Muy bien, ahora sí. Bueno, 2.4, 4.1, ¿de dónde entiendo eso? De acá mismo. Entonces, esta parte correspondía a corte, y yo sé que sí. ¿Cuánta es esa distancia? No es nada más que la diferencia de progresivas. De la progresiva de cota negra menos la cota roja. Entonces será de 2.4 metros y para los siguientes lo mismo. En el caso de terraplén, 3.2 metros se entiende como esa altura. En este caso contrario. A la cota de la cota subrasante sobre el mismo punto. Sobre la misma progresiva, perdón. Y de esa manera pueden hacer las bandas. Pero todavía no va a ser necesario. Primeramente, solo quiero terreno natural y la rasante con lápiz puede estar hecho, porque en algún plazo tuviera que ser modificado nuevamente. Muy bien. Entonces con eso ya hemos visto el perfil longitudinal, perdón, y la rasante.
Antes de pasar al diseño de curvas verticales, ¿alguien tiene alguna duda sobre punto número 1 y punto número 2? El punto 1 puedes repetir a breve o sí, por favor. Leslie. Punto número 1 que corresponde al perfil longitudinal del terreno natural. Entonces, del terreno natural, que lo entiendo. Lo que les pido para este punto de perfil longitudinal será para el terreno natural, donde deben hacer unas interpolaciones respecto a las progresivas de las cotas menores que se les ha pedido, perdón, progresivas menores que se les ha pedido. En este caso, para el proyecto les pedí progresivas menores cada 25 metros. Entonces, de este punto deben hallar la cota, de este punto a lo siguiente mediante una interpolación entre curva de nivel y curva de nivel. Tienen la cota de elevación de cada uno de esos puntos, sucesivamente en todo el trayecto, cada 25 metros, hasta llegar a la progresiva del punto destino, punto B. Entonces, ¿cómo se puede armar eso? Volvamos a graficar. Aquí mismo proceso. Ordenados que van a ser las cotas. Paréntesis, alguna escala determinada. Una escala vertical. Lo pueden notar ahí. Y en las abscisas, que serán las progresivas, donde la relación de escalas es 1 a 10, por lo tanto, la escala vertical y la escala horizontal no son las mismas. Tengo dos escalas. En este caso tengo una escala horizontal. Ya. Ubicando el primer punto. Entonces yo decido que desde acá comience el inicio de progresivas. Entonces de ahí comienza kilómetro 0 más 0, 0, 0. Ubico el punto. Era la 4540. Por así decirlo. Acá será la elevación de cuotas a 4540. Entonces aquí, como se encuentra sobre esta misma curva de nivel, he visto que corresponde a ese mismo punto. Entonces, por progresiva kilómetro 0, la cota de elevación es 4540 y lo que, bueno, inicialmente pongo punto, ¿cierto? Para la siguiente, no está en alguna curva de nivel en sí, sino bien está entre medio. Siendo una interpolación de curva de nivel en curva de nivel, puedo obtener la elevación hasta este punto. Entonces, para una progresiva siguiente. Y aquí lo voy a exagerar un poco. La siguiente progresiva, kilómetro 0 más 0,25. Con una elevación ligeramente mayor. Como está cada 5 metros, entonces puede ser algo así. Y yo sé que va en orden ascendente. Hace un momento lo hemos visto. Entonces sí, es una cuota por que se encuentra mayor. Ah, ya, y un detalle. 540. Bueno, depende de cada uno de ustedes cómo es que quieren que vaya. Entonces aquí lo anoto. 4000 puede ir de 10 en 10. 4550. Ya, depende de su escala vertical y escala horizontal que hayan hecho, con una relación 1 a 10. Algo así. 4540, 4550. Entonces a 10 metros. Esto no está 4550. La siguiente sería 4545. 3 punto pico. Simplemente como anotación, se encuentra en la cota 4543.09, por así decirlo. Esto no lo van a notar, simplemente es demostrativo. Como se ve, es ligeramente menor, pero como están haciendo en una... como lo harán en un biometría cercano, muy cercano a 4000, que corresponde a la cota 4545, o un poco menos, o un poco más, aquí no se determina. Así sucesivamente, y la unión de todos esos puntos será su terreno natural. Viene por aquí, a mano alzada, y así sucesivamente, ¿verdad? Y cómo puede hacer el resto. Entonces, con eso me parece que se entiende mucho mejor lo que se quiere hacer.
Y acá está. Sí, ese tercero tenemos que hacer cuando lo salga. La mano atada en un pliego milimétrico. Ya, está bien, gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta más o pasamos directamente al punto número 3? Ya. Si me digo, entonces ya hemos concluido con ambos. Vamos al punto número 3, que me dice que el diseño de curvas verticales. Curvas verticales yo tengo las siguientes. Curvas verticales cóncavas. No, sí, curvas verticales convexas. Vamos a ver algunos de ellos. Alguno, solamente vamos a hacer. Y acá está. Podemos ubicar cada uno de estos puntos. Punto de intersección vertical 1. Punto de intersección vertical 2. Lo primero que vamos a hacer es la determinación de la longitud de curva vertical. Eso es lo primero. Vamos a determinar cuál puede ser aquella distancia que separa de curva vertical con el de tangente vertical. Finalizamos con esto. Y vamos. Total número, llegó a 1%. De acuerdo, entonces anoto. Pendiente de entrada 0.3704. Pendiente de salida N. Bueno, tangente de entrada con su pendiente. Tangente de salida con la pendiente de salida N. N. De menos 5.773%. Y la longitud que por ahora es una incógnita. Ya muy bien, eso lo oculto. Y vamos a ver. Extra de la tabla 4.6 de coeficiente de fricción longitudinal. Me olvidé cambiarlo aquí. Como ustedes están trabajando con una velocidad de proyecto de 40 km por hora. Así que esto lo cambiamos. 40 km por hora y acá está. 40 km por hora será 0.4. Muy bien. 0.37. ¿Cómo sé que una curva es cóncava o es convexa? Bueno, primero que nada debe cumplir con el siguiente criterio. Que la diferencia geográfica dependiente, si en caso sale positivo, estamos con una curva convexa. Verificamos eso. Diferencia geográfica dependiente. Se puede anotar. Pendiente de entrada tal cual, menos 0.3704, menos la pendiente de salida tal cual, menos la pendiente de salida tiene un signo negativo. Menos 5,773. Vamos a un porcentaje. Así que haciendo esa diferencia, por el signo es positivo, entonces simplemente 5.773 le restaríamos 0.3704. Donde queda que la diferencia geográfica dependiente es positivo, 5.4. Entonces, dado como dato, si sale positivo, estamos en una curva convexa. ¿Y a qué figura más o menos se asemeja a esa verdad? Menos, menos. Ambas pendientes son negativas. Una mucho más pronunciada que la otra. Muy bien, entonces de esa manera puedo definir si trabajo con una curva convexa o una curva cóncava, donde más abajo veremos tienen diferentes fórmulas. Siguiente. Distancia de parada. Tal que la distancia de parada es igual a... la distancia de percepción más la distancia de reacción. Todo esto sumada a la distancia de frenado. Todo el conjunto y la suma de ambos hace de la distancia de parada, que es simplemente la fórmula 0.694 por la velocidad específica. Hay un cacho. Y bueno, lo aclaramos esto. Más la velocidad específica elevado al cuadrado dividido sobre 254 multiplicado por el coeficiente de fricción longitudinal F sub L, este coeficiente que hace un momento lo hemos puesto ahí, 0.4. Más y menos la pendiente. Pendiente crítica. Pero entonces simplemente reemplazando datos. Y sobre la velocidad específica.
La velocidad del proyecto era de 40 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad específica era mayorada y en curva horizontal. ¿Y qué dijimos hace un momento? Que los elementos de una curva horizontal no deben sobreponerse con los elementos de una curva vertical. Entonces no hablaríamos tanto así de una curva, perdón, de una velocidad específica, sino más bien de una velocidad de proyecto. Pero a veces es muy difícil y algunos de ustedes creo que he visto que tienen unas 7 curvas horizontales. Entonces, por lo pequeño de su proyecto, tal vez ese criterio de que, los elementos de curva verticales no deban sobreponerse con los elementos de curvas horizontales. Entonces ahí sí podríamos romper con la regla, pero solamente en curvas cóncavas de completa visibilidad, así que no habría ningún problema. En contraparte, con una curva convexa. ¿De acuerdo? Y lo siguiente más, si alguna curva vertical debe estar en una curva horizontal, que la curva horizontal, que contenga la curva vertical, sea por mucho mayor. Entonces, ya está eso. Y continuando con un rato. Velocidad específica, velocidad del proyecto. Entonces, una curva, bueno, por lo anterior dicho, entonces tendremos que una curva convexa se encuentra en la tangente de una curva horizontal. Entonces, en tangente, ¿qué velocidad le corresponde? Le corresponde la velocidad del proyecto. Mientras que si una curva vertical cóncava se encuentra dentro de una curva horizontal, tal que la curva horizontal sea por mucho mayor a la longitud de la curva vertical, entonces ahí sí cumple. Entonces, la velocidad corresponde a la velocidad específica. Si ha sido mayor, entonces tendrán 45 o hasta 50 tal vez, dependiente de su longitud de recta anterior. Cada uno de ustedes va a ver eso. Luego con 40 tal cual. Ya está bien. En el libro simplemente hay, bueno, es la misma fórmula, pero también dice BC, velocidad en curva vertical. Como podemos ver. Vamos al libro. Métricos. Como B sub T, velocidad directriz, B sub T, velocidad directriz, y acá está. O la velocidad específica. B sub T, la velocidad específica. Bueno, ahí está. Corresponde a la misma fórmula, sí. Ya hemos entendido qué casos debemos usar. La velocidad específica o la velocidad del proyecto, sí. Entonces, continuamos. Reemplazando 0.694 por velocidad específica, pero reemplazamos 40 más 40 elevado al cuadrado. 254 constante multiplicado por el coeficiente de fricción longitudinal, 0.4, más o menos la pendiente crítica. Y les hago otra pregunta, a ver si alguno responde. ¿Cuál es la pendiente crítica? Menos 0,37 o menos 5,773. Menos 5,773. Sí, pero, por criterio. Es la pendiente más empinada, así que la pendiente crítica, menos 5,773. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo todo. Y si quisieran hacer el cálculo, debería salir esta distancia de por acá. 46,164 metros. Ya está, una vez salido del término. Oh, sí, ¿por qué toma esa pendiente y por qué no la otra? ¿Es porque tiene mayor inclinación? Sí. El libro dice que se recomienda, bueno, se debe tomar la pendiente crítica entre la tangente de entrada y la tangente de salida. Pendiente crítica en este caso, ¿cuál presentaría mayor problema? Perdón. Crita. PCR, la pendiente crítica. ¿Cuál presentaría mayor problema? En este caso, ¿cuál es la pendiente máxima? Del 7%. Bueno, en este caso negativo, ¿cierto? Está bien. Sin una comparación entre la pendiente la pendiente, sí, así puedo poner. Pendiente máxima y la pendiente mínima de menos 0% y menos 0.5%. La pendiente crítica o la pendiente mayor, en este caso menos 7%, pero en un momento vamos a ver algo interesante.
Por ahora simplemente lo dejamos aquí. De crítica, la que presenta la prueba, por el caso, la pendiente de salida de menos 5,773. ¿Se entendió o tal vez algo más? Ya. Distancia de parada de 46,164 metros. Ya antes de pasar, puedo tener acá. Velocidad de proyecto. O específica también podemos ponerla para tomar alguna de estas. En este caso, 40 km por hora. 40 km por hora, donde la distancia mínima de adelantamiento será de 240. Aquí tengo que cambiarlo. Ahora que les había dicho que la finalidad es determinar la longitud de curva vertical. Ese. Y ahí como dato. El valor de I de la diferencia algebraica dependiente y solamente para determinar la longitud vertical en base a los criterios debe ser puesto tal cual y en valor absoluto. Esto para que no existan negativos. Muy bien, hago eso. Criterio de seguridad. Visibilidad de parada. Caso 1 y caso 2. Si algún caso no cumple, entonces debe cumplir sí o sí el otro. ¿Digo? Entonces me dice caso 1, que la distancia de parada sea mayor a la longitud vertical. La longitud vertical está en esta fórmula. Igual a 2 por la velocidad de parada menos 658 sobre la diferencia algebraica dependiente. Tal cual y en valor absoluto. Entonces aquí pongo 2 por 46,164 menos 658 por la diferencia algebraica dependiente. Y en valor absoluto. Entonces aquí le voy a poner en valor absoluto. ¿Cuánto era? Era menos 5.300 pico, algo así creo. Entonces en valor absoluto lo ponen. Y acá sale negativo, pero no se preocupen. Entonces, reemplazando la calculadora debería salir este resultado. Menos 29,465 metros. Si cumple uno, entonces no cumple el otro. Verificamos. La distancia de parada, 46,164 al cuadrado por la diferencia algebraica dependiente, entonces, en valor absoluto 5.300 pico sobre 658. La longitud vertical será 17,498. Este está mal. ¿Por qué está mal? Porque no cumple el criterio de caso. Que la distancia de parada sea menor para la longitud vertical. 46 es menor a 17, no. En este caso, menos 29. No, 46 es mayor a menos 29, sí cumple. Y un detalle. El hecho de que salga negativo, simplemente, y en este caso que cumple, simplemente me indica que el criterio de seguridad no es aplicable. No sería requerido en este caso para esta curva que estamos diseñando. Entonces, por criterio de seguridad, no correspondería entrar que menos 29.465 entre el rango, simplemente un signo negativo me indica que no es necesario. Paso al siguiente. Criterio de visibilidad de adelantamiento. Ya, antes vamos a hacerlo esto. Vamos a ver los resultados que les explico. Por la fórmula y de acuerdo al caso, en este caso que me dice que cumple el caso 2, que la distancia de adelantamiento 300 es menor a la longitud vertical. Criterio de visibilidad de adelantamiento. Entonces, mínimamente requeriría una longitud de curva vertical de 502 metros, ¿no? 500 metros algo así. 500 metros de curva vertical. Entonces, si puedo venir a su proyecto, de cuánto es el medible será de kilómetro 1 más 469. ¿Dónde está la longitud de curva vertical? Es un tercio de todo el trayecto. La convexa, entonces le corresponde a esto. Un tercio, más o menos, si puedo dibujarlo, sería algo así, ¿cierto? Y que habíamos dicho que los elementos de una curva, sobre todo si es convexa, no deben sobreponerse con los elementos de una curva horizontal, y en este caso, a fuerza tendría que ser eso. Y que me dice el libro que me recomienda que económicamente no es viable. Por lo tanto, el criterio de visibilidad de adelantamiento, por aquello, no lo vamos a tomar en cuenta. Porque necesito criterio de visibilidad de adelantamiento mínimamente 501.79 metros para poder adelantar en una curva
vertical convexa. Para una curva vertical cóncava no es necesario, así que ahí no va a ocurrir ningún problema. 40, 4 y 240. Bien, estamos en el mismo caso anterior. En ese momento se podía entender mucho mejor, ahora también. Y vamos a aplicar lo mismo. Por cuestiones económicas, el criterio no va a ser aplicado. Entonces paso con lo siguiente. Criterio de comodidad y de marcha, no aplicable en curva convexa. De apariencia o estética, no aplicable en curva convexa. Pero ambos sí van a ser aplicables para unas curvas cóncavas. No. Entonces paso al siguiente criterio. Criterio de control de drenaje, que en el caso es una máxima. Me dice que la longitud vertical debe ser menor o igual a 50 multiplicado por la diferencia algebraica dependiente. 50 multiplicado por la diferencia algebraica dependiente será de 270,13 metros, como una máxima. Criterio de operación o longitud mínimo, o otra mínima, será 0.6 de la velocidad específica. 40, 54, 24 metros. Muy bien, entonces esos son todos los criterios. Y procedo a ordenar. Mínimo, son mínimos todos los anteriores, excepto esta. Entonces lo ordeno. Longitudes verticales mínimas, menos 29, pero el signo negativo simplemente indica que el criterio de seguridad no será aplicado. El siguiente, por cuestiones económicas, tampoco será aplicado. Ahora me quedo simplemente con el criterio de operación o longitud mínimo, 24 metros, lo anoto. Y criterio de drenaje, que es una máxima de 270.13 metros. Lo anoto por acá. Lo mismo que habíamos hecho para longitudes espirales, una evaluación, acá hacemos igual. Que la longitud vertical deba ser mayor o igual a 24, pero menor o igual a 270. Entonces, cada uno de ustedes puede adoptar un valor que esté en el rango. 50 si está en el rango. Bueno, si en este caso es el que ha aplicado, también está en el rango. Cada uno de ustedes decide qué valor adoptar. 150 también está en el rango. 150 también es aplicable. Muy bien. Para el caso he decidido adoptar una longitud de curva vertical de 100 metros. ¿Está en el rango? Sí. Paso a lo siguiente para definir si va a ser desarrollada como una curva vertical simétrica o asimétrica. Voy a la siguiente fórmula. La diferencia de los valores absolutos de la pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Si fuera mayor o igual, entonces lo diseño como una asimétrica. Asimétrica. Bueno, aquí no puedo ir arriba, entonces. La diferencia sale 5,403, donde no es mayor, por lo tanto, lo diseño como una curva simétrica. ¿Está bien? Si fuera en caso contrario, a ver, aquí mismo puedo poner un 7. Ok, ahora sí. Ya, eso sería todo en cuanto a la determinación de la longitud de curva vertical. Y acá está juntamente con eso, 100 metros. Muy bien. Ahora nos faltaría el replanteo, pero antes lo propio para una curva vertical cóncava. 50. Es exactamente lo mismo, más aquí, pero las fórmulas son las que varían. Criterio de visibilidad de adelantamiento, criterio de seguridad, que les decía que las fórmulas son diferentes. Entonces, para el caso 1 manejo esta fórmula, caso 2 también esta fórmula. En el caso 1 y caso 2 las fórmulas son distintas. Ya vamos a ir solamente con lo importante. Visibilidad de parada, ya está la fórmula, obtiene el resultado y el dato que cumple, entonces lo nota. Muy bien, criterio de visibilidad de adelantamiento. En este caso no es necesario el cálculo, no es aplicable. Adelantamiento no es aplicable. Criterio de comodidad y de marcha. En el anterior caso no eran aplicables en curvas convexas, pero en este caso sí serán aplicables en curvas cóncavas. Visibilidad de marcha, criterio de apariencia o estética. Donde ordenando todos los valores, ya les había dicho que todos eran mínimos, excepto esta máxima. Entonces 35 lo nota, 35,023. Cumple esta. No es aplicable el adelantamiento. Y el criterio de comodidad de marcha, 22, otro mínimo. Apariencia o estética, 108. Y otra mínima, 30 metros. Mientras que en el caso de una máxima simplemente tengo como 180.55. Ahora, ¿cómo lo hacía? Escojo el mayor de los mínimos, 108 en este caso, donde la longitud de curva vertical deba ser mayor o igual a 108,33, pero menor a 180,55. Hago la evaluación, 120,54 el rango, perfecto. Esa es la longitud de curva que yo voy a adoptar para hacer mi diseño. Nuevamente definir si es simétrica o asimétrica.
Y ya está. Simétrica o asimétrica. ¿Qué es simétrica y qué es asimétrica? Mejor. Simétrica se refiere a que la distancia desde el principio de curva vertical al punto de intersección vertical sea la mitad de la longitud de curva. Y lo propio, ¿verdad? La otra mitad será desde el punto de intersección vertical al principio de tangente. En una simétrica ocurre lo contrario, pero un caso muy aparte, que una longitud de curva vertical sea mayor a la otra. Eso nada más. Y la única forma que ya me estoy adelantando mucho, eso es en cuanto a simétrica o asimétrica. A ver, ¿qué más? Ya está. Ya, en cuanto al diseño de curvas verticales, para la determinación de la longitud de curva vertical, también ya lo hemos visto previamente estos dos puntos anteriores. La determinación de la curva vertical en base a los criterios, en base a formas también, ya estaría hecha. Ahora pasamos al punto número 4, de replanteo de curvas verticales. A ver, y 20, ya vamos a hacerlo para una conversa. Tomo los datos de del PI vertical 1, con una pendiente de entrada de menos 0,3704%, pendiente de salida de menos 5,773%, velocidad específica, finalizamos acá, aunque no va a ser necesario para ninguno, pero ahora no lo vamos a usar. Un extra de la progresiva, la cota y la longitud de curva vertical. Eso cada uno de ustedes lo va a determinar a medida que vaya haciendo la mano en su plano. Y lo detallo de la siguiente manera. Acá se encuentra el principio de curva vertical, por otro lado el principio de tangente vertical, con una respectiva progresiva y una cota, progresiva y cota. Para el punto de intersección, mismos datos, y estos son los que van a poner en en el replanteo de curvas verticales. La progresiva que se refiere es esta progresiva al punto de intersección vertical, la cota al punto de intersección vertical, y la longitud al punto de intersección vertical. Progresiva, cota y longitud. Muy bien, datos de entrada ya están hechos. Vamos a necesitar nuevamente la diferencia algebraica dependiente. Pendiente de entrada, sí, menos la pendiente de salida, 5.4. Hace un momento creo que dije 5.3, era 5.4, perdón. A ver, una pequeña gráfica por acá. Punto de intersección vertical. Acá se encontrará el punto de principio de curva vertical y el principio de tangente vertical. También. Donde la longitud vertical es medida horizontalmente. Esta es la longitud de la curva vertical, o L sub P, como hemos puesto. Y yo sé que es simétrica, entonces. Desde el principio de curva hasta el principio de intersección vertical. Y del principio de intersección vertical al principio de tangente vertical. Longitud vertical medios. Y acá también longitud vertical medios. Ya está. Replanteo entonces. Cálculo de las progresivas y las cotas de estos puntos. Un extra de los puntos intermedios. Comienzo con principio de curva y principio de tangente. Cálculo de la abscisa entonces. Yo tengo los datos del punto de intersección vertical. Conozco la progresiva para la abscisa. Entonces, abscisa al principio de intersección vertical menos longitud de curva vertical medios. Entonces me encuentro con ese punto. Con progresiva kilómetro 0 más 220. Siguiente. Progresiva del punto de intersección vertical más longitud de curva vertical medio. ¿Cuántos son? Kilómetro 0 más 320. Pendiente de entrada, pendiente de salida. Cotas de principio de curva vertical y la cota de principio de tangente vertical. Entonces, nuevamente de donde tengo el dato de la cota de principio de intersección vertical. Como este estaba en negativo,
Este punto se encuentra ligeramente por debajo, ya que era una pendiente de 0.37. Ya, 0.37. Y esta creo que era de menos 5 puntos algo. Acá estaba la borra. Entonces, la cota del punto de intersección vertical más la pendiente en la que se encuentra, 0.37, multiplicado por la distancia que la separa, longitud de curva vertical dividida entre 2. Ya está. Y lo propio, principio de tangente vertical, cota del dato, menos, en este caso, pendiente a la que se encuentra por la distancia que separa ambos puntos, que es la longitud de curva vertical, medios. Ahora, para el replanteo, ya, por aquí. Ya. El replanteo. A mí ya no me interesan las tangentes. La tangente simplemente va, tangente de entrada hasta el punto de intersección vertical, tangente de salida hasta el principio, perdón, del principio de intersección vertical en adelante. Yo debo obtener las cotas y las progresivas en estos dos puntos intermedios con la finalidad de poder dibujar la curva vertical. Entonces, unimos todos esos puntos y pudiera dibujar la curva vertical, ¿cierto? Voy a hacer después ese punto. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto de acá. Esa distancia en cada uno de los puntos tendrá algún nombre que sea definido. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Creo que es 4, sí, va a ser lo mismo. Entonces, aquí lo he denominado como Y, que es la corrección algebraica dependiente. Será en base a una fórmula. Pero ¿cada cuánto debo dividir? En este caso. Y de acuerdo al criterio, si la longitud de curva vertical es menor o igual a 50, entonces tú debes dividirlo cada 5 metros, es lo que me dice. De nosotros será de 100 metros, por lo tanto, se encuentra entre un rango de 50 a 160, dividimos cada 10 metros. Y eso es lo que se va a hacer. Ya finalizamos, ahora sí puedo moverme. Ya, mucho mejor. Sí, voy a tener que estar volviendo a dibujar. Ya. Entonces, cada 10 metros. Ya. Que les correspondería a 50. Y aquí lo propio. Aquí está bonito, 50. Ya, está bien. Cota sobre la tangente. Entonces, sobre la tangente donde me encuentro, acá. Tangente de entrada, que corresponde a los puntos 1 hasta 4, punto 1 hasta el 4. Y por el caso contrario, que corresponde a los puntos 5 hasta el 8. No, depende como he hecho. Cinco, 6, 7, 8, sucesivamente. Ya. Cota por el punto 1 sobre la tangente. Luego voy a obtener sobre la lazante. Entonces, cota del principio de curva vertical, ese momento lo he determinado, ahí arriba estaba, menos la pendiente en la que se encuentra, bueno, en este caso negativo, ¿cierto? Me encuentro yendo hacia un punto por debajo, sobre la tangente, a razón de menos 0,37%, dividido entre 100, por la distancia que lo separa. En este caso, entre el punto de principio de curva y el punto número 1 que habíamos dicho que vamos a dividirlo cada 10 metros. Entonces, aquí lo anoto cada 10, donde esto se va a repetir en los siguientes, en lo propio, por el punto 2, 3 y 4. Hasta ahí. Lo único que va a variar va a ser la distancia que separa a esos puntos a partir del principio de curva vertical. Siguiente punto. Al punto número 2, nos separan 20 metros, y así sucesivamente. 30 metros y 40 metros. Reemplazan la calculadora y obtienen los resultados. Para el punto número 5, entonces lo anoto acá. De la cota que obtenga del principio de tangente vertical, más me encuentro, perdón, desde ese punto hasta el punto número 5 está en la pendiente de subida. Por lo tanto,
en vez de negativo yo lo pongo positivo. Y entiendo por qué. La distancia que lo separa. Ya, por el caso serán unos 40. 40. Hasta el punto número 6, unos 30. Punto número 7, unos 20. Y el punto número 8, unos 10 metros, que separa ese punto. 7, 8. Ya estamos. Ya. Una vez determinado las cotas sobre la tangente, yo voy a determinar las correcciones algebraicas de pendiente para cada uno. Entonces anotaría como y sub i. Para cada uno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cálculos e incluso puede ser 9. Pero ¿por qué puede ser 9? Ya vamos a ver. 8 cálculos y acá están. 4, 8. Cálculo de la corrección algebraica de pendiente. A ver. Entonces, corrección algebraica dependiente que está dada por esta fórmula. Independientemente para cualquier punto será diferencia algebraica dependiente sobre 2 por la longitud de curva vertical por x cuadrado. Ya vamos a ver. Hace un momento para la determinación de la longitud de curva vertical, en primera instancia habíamos dicho que la diferencia algebraica dependiente va a ser tal cual y en valor absoluto. Y en valor absoluto. Solamente para determinar, para los criterios en la determinación de la longitud de curva vertical. Solo eso. Para los siguientes, ¿cómo sabemos? Con decimales. Entonces, diferencia algebraica dependiente con decimales. Cabe en un paréntesis. Bueno, lo puse en valor absoluto. No cambiaría casi nada. Si no fuera por la diferencia algebraica dependiente. Si fuera negativo, entonces sí cambiaría así. Entonces, con un valor absoluto, se regresa. Borramos esto por acá. Divide entre 2 por la longitud de curva vertical por la distancia x. Una cosa. Para esta fórmula, la distancia x a la que se refiere, y hace un momento también lo hemos hecho, siempre va a ser medido desde los extremos hacia el centro. Entonces, para cualquier punto, hasta el 4, desde los extremos hacia el centro. Lo mismo, principio de tangente, como había hecho, desde los extremos hacia el centro. X sub i. Ya está con eso. Y como se fijan, es totalmente constante todo lo que está dentro del valor absoluto. Diferencia algebraica dependiente se mantiene para todos. La longitud de curva vertical se mantiene para todos de forma constante. Donde nuevamente lo que va a variar va a ser esa distancia x, desde los extremos hacia el centro. Para el punto número 1, una distancia de 10 metros. Punto número 2, 20 metros. 30 y 40 metros. Punto número 5, 40 metros medidos desde los extremos hacia el centro. 30, 20 y 10. Bueno, si se fijan, son los mismos valores. No se entiende bien por qué. Y está con eso. La externa vertical, lo mismo. Desde el punto de intersección al punto medio de la curva, respecto a este punto, es externa vertical, que va en esta fórmula. La longitud de la curva vertical, unos 100, por la diferencia algebraica dependiente entre 8. Donde se hicieron lo propio. Diferencia algebraica dependiente sobre 2 por la longitud vertical, pero en valor absoluto. Y aquí les decía 8 hace un momento, ¿no? Pero también podría ser 9, eso les mencioné. Por la x hasta principio de intersección vertical elevado al cuadrado. Según ustedes hace esta relación, el valor que sale es exactamente igual, no va a variar. Entonces, podría ser de esta manera o también calculado con esta fórmula que tengo de la externa. Longitud de curva vertical, diferencia algebraica dependiente sobre 8. Y eso nada más. Y analizamos por aquí. Y ya para terminar, la cartera de localización, la tabla de replanteo. Anoto los puntos, principio de curva vertical, el punto número 1. ¿Cuál es el punto número 1 que yo lo he llamado? 2, 3, 4, sucesivamente. Punto de intersección vertical y principio de tangente. La abscissa que le corresponde a cada uno, solo es sumarle 10 metros a partir de aquí, ¿verdad? 10 metros. Comienza en kilómetro 0 más 220, 230, sucesivamente hasta llegar a la progresiva de principio de tangente vertical, 320. Pendiente. Pendiente de tabla M, que se mantiene constante hasta el punto de intersección vertical, a razón de menos 0,37%. También aquí voy a especificar. Y esto se encuentra en porcentaje, tal cual. Y pendiente de salida, desde el principio de intersección vertical hasta el principio de tangente vertical. A razón de, ¿dónde está el pendiente aquí? Menos
773. Cotas en la tangente, lo que tenía en un inicio. Lo anoto. Correcciones algebraicas dependiente también acá. Lo que tenía hace un momento lo anoto. Y para determinar las cotas en la rasante. La rasante se encuentra por debajo. Entonces, ¿qué me corresponde hacer? Si la cota de tangente se encuentra superior, simplemente voy a borrar las correcciones algebraicas, perdón, voy a restar las correcciones algebraicas dependiente y obtengo la cota del punto que estoy buscando sobre la rasante. Punto número 1, punto número 2, 3, 4, sucesivamente, aquí también, al principio de intersección vertical, y hasta llegar al principio de tangente vertical, hasta ese punto que se ha encontrado por ahí. Muy bien, eso es lo último que tendrían que hacer. Todo hasta la tabla de replanteo. Entonces, perfil longitudinal ya lo hemos visto, rasante también, de diseño de curvas verticales para determinación de la longitud de curvas verticales, el replanteo de curvas verticales y esto. Y en una convexa va a ser lo mismo en el replanteo, pero en caso contrario, hace rato será una, ¿cómo diría? Hace un momento era con, bueno, hace un momento hacía una diferencia, en este caso le corresponde una suma. La cota sobre la tangente es inferior a la cota sobre el rasante, entonces a la cota de este punto tienen que sumarle la corrección algebraica dependiente para obtener ese replanteo en todos los puntos que sean necesarios. Y dividiendo a razón de 5, 10 o 20, como lo hemos visto en los criterios. De acuerdo, en eso consistía la clase de hoy. Nos hemos pasado un poco. Ya, antes de terminar o concluir ahí, ¿el que tiene alguna duda? Esto que lo dejamos. Ya, si no hay ninguna duda, entonces en esto termina la clase de hoy. Y como están viendo los verticales, podemos hacer, a ver, verificar un ejercicio de libro, ¿sí? ¿No? Para ver que también está. Ya eso va a ser extra, es la grabación ya terminada, si quieren pueden retirarse también. A ver, vamos a ver estos ejemplos que tiene el libro. ¿Dónde está? Ya, por ejemplo, acá. Velocidad específica de curva vertical, 80 km por hora. Pendiente de tangente de entrada, 2%. Tangente de salida de menos 4. Lo borro. He cerrado, perdón. Acá estamos. Tangente de entrada, n. Tangente de salida, n. Ya sabes, son los únicos datos que necesito para determinar la longitud de curva vertical. ¿Dónde decía que me puedo dar cuenta? A ver, ¿cómo iba la fórmula? 0,600 de específica, ya todos. Coeficiente de fricción transversal y la pendiente crítica. La negativa, siempre la negativa. Y también un porqué. No pongamos más otro. Si en caso contrario fueran... Ahí es algo que me dice el libro, también debería ser negativo, pero por ahora lo vamos a conservar tal cual. La pendiente más crítica es la mayor, 5,73. Aquí sale de 41,522. En caso contrario, con el 41,52 con negativos, 46. Entonces la relación de 41, la distancia separada es mucho mayor. Por eso que trabajamos con la crítica, con la negativa. En todo caso, si en algún caso esta fuera positivo y esto fuera negativo, lo van a trabajar con, cambiando el principio, de menos 5. Es muy raro, pero así lo hace el libro. Y también le va a hacer el paso proyecto. Ya podemos verificar este ejercicio. Lo ponemos por acá. Ya. Pendiente de entrada, 2%. Pendiente de salida, menos 4. Cantidad específica, pues del proyecto de 30 kilómetros por hora. 80, 0.32. 80, 2. Verifico resultados. 145,509. Lo voy a reducir por 145,509. Donde el criterio va a ser lo mismo.
Ya está. Ya, por el criterio de seguridad. 181 y 193. 181, 193. Veo que cumple ese de acá. Muy bien. Comodidad de marcha no aplicables en curvas convexas. Continúa. Y un detalle. Directamente de y acá sale kilómetro 1, 547. Entonces, ¿se entiende por qué? No es económicamente viable. Entonces, ni siquiera lo consideraría título. A ver, puedo entenderlo de esa manera también. Puedo hacer una evaluación. Paso siguiente. Más. Ya, justo lo que quería. Les decía que la crítica siempre va a ser la negativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obtengo una distancia de parada mucho mayor. En este caso, PI de entrada 0.6, perdón, 6, PI de salida menos 0.5. Velocidad de 80, ¿sigue? Muy bien. Distancia de parada, ahora tengo que cambiar algo, 80, no, nada más. Distancia de parada 135, 51. 135, 765, 51, entonces ha variado, ¿qué es lo que ha variado? La pendiente, 0,006. Pero esa era la positiva. Y hay una cosa, más o menos la pendiente. Depende en qué situación se encuentre, ¿cierto? Anoto el valor positivo, anoto el valor negativo, era el crítico. Pero como observan, en ese momento era positivo el signo. Pero creo que por el libro no lo hipotesimos, simplemente vamos a tomar, perdón, en este caso, más 0,06 si era la pendiente, perdón, más 0.6%, entonces lo he tomado como si fuera negativo. Básicamente lo que dice el libro, entonces, no importa si es ascenso o descenso, se debe tomar como tal la pendiente negativa. ¿Y por qué ha puesto negativo? Es por lo siguiente. Como les dije, va acompañado del signo. Entonces, en una vía van autos o vehículos en los diferentes sentidos, ¿cierto? De derecha hacia izquierda se encuentra una pendiente de bajada, donde la pendiente de salida, perdón, del otro lado sí respetaría va en orden ascendente, a razón de 0.6%. Por lo contrario, viene otro vehículo con una pendiente negativa de 0.6%. Entonces es ir en contra. Y lo que van a hacer también, bueno, ya que para la grabación tal vez, es así como se aplica. Sea positivo o negativo, al mayor de ambos, de cualquiera de ellos, ponle negativo, es lo que me dice. Eso nada más. Si hiciera eso, ¿qué pasó? Perdón. Viene acompañado con el signo negativo. Ahora sí. La distancia de parada 135,765. Distancia de parada 135,765. A partir de ahí esto ya es mecánico. Nuevamente, en curvas convexas no va a ser aplicable la visibilidad de adelantamiento. Ya, eso nada más. Entonces ahí termina. Con eso concluimos 2038. Ahí estamos. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana.